Sí, bueno, saluda tú. Hola, hola a toda la gente que nos está mirando, que nos está esperando, principalmente, ¿no es cierto? Amado mío. Sí, hola, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, esperando que el Señor les esté bendiciendo en este tiempo, fortaleciendo. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más poder salir a través de este medio para saludarles y también para compartir la palabra con ustedes. Que Dios les bendiga. Así es. Qué lindo día hoy que nos ha dado el Señor también para compartir con cada uno de ustedes que nos está esperando desde la casa, desde sus hogares. Así que sean bendecidos. Un saludo a los que están esperándonos, como Alicia dice, los estoy esperando el mensaje, dice. Qué bueno, Alicia, que el Señor te bendiga mucho. Así también Catherine Pavés, un beso enorme igual, bendiciones por allí. Gustavo Escobar igual, también Marcelo Peña igual, tu papá. Elizabeth San Martín, un besito enorme a toda la familia San Martín que nos está mirando igual. Espero que nos esté mirando todos, el hermano Nelson, el Gustavito, la hermana Sandra. Así que un besito para cada uno de ustedes. También nos está viendo Beatriz Chandía, que Dios les bendiga. Leila, mi hermana, también Arnoldo Medina y en Buchoco, gracias por estar acompañándonos, Dios le bendiga. Valerian Camilla de Chacaico, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. ¿Qué más? Alicia Orellana también, Dios le bendiga. Y mi papá, ya lo saludamos. Marcelo. También está en el trabajo, Marcelo. Dios le bendiga. Sí. También está la Pascuala también que nos está viendo igual. Bendiciones, pastores, dice. Gracias por estar acompañándonos. Así es. Un besito enorme, Pascuala, también por allí. Patricio Venega también nos está viendo. Dios te bendiga, Pato. Saludos a la familia. Un saludo, Pato. Mariela Monsalves también. Dios le bendiga. Gracias por estar acompañándonos en este día viernes. Estamos perdidos. Viernes 24 de abril. 24 de abril, así es. Sí. Muy bien, me pareció haber visto a Ross por ahí, ¿o no? No sé. A Raquel. Raquel capaz que está por ahí. Acá. Sí, ahí está. Raquel Parry. Raquel Parry. Un besito enorme a mi hermana, que hoy se me fue a Buenos Aires. Bueno, de Buenos Aires ella resulta que la historia es media larga. Cuando nos pasó que nos fuimos al cumpleaños de mi papá para el del 14 de marzo, yo tenía planeado estar una semana allí y mi hermana unos 15, 20 días más. Así que cuando dijeron, el presidente Piñera dijo, van a cerrar las fronteras, me vine enseguida a mi casa. Así que duré 2 días con mi papá y me tuve que venir. Un viaje planeado de una semana, perdón. Tuve poquito tiempo y viajé con mi hermana que venía de Australia. Y mi hermana se le cerraron todas las fronteras y quedó en Neuquén. Y resulta de que hoy ayer se fue en un bus. En un bus de rescate. En un bus de rescate. Mañana el vuelo de rescate para Melbourne, para Australia. Así que hoy me estuve comunicando con ella. Gracias a Dios está bien. Eso es lo bueno, está en Buenos Aires. Así que mañana está, si Dios quiere, viajando a su casa. Así que ojalá Dios pueda obrar ahí también para que todo salga bien. Dice que tuvo como 11 controles desde Neuquén a Buenos Aires, sí, bastantes horas de viaje, así que en muchos lados la revisaron, así que está complicada en algunas zonas, pero gracias a Dios ella puede viajar con su esposo. Mañana están volviendo a Australia, así que gracias a Dios pueden viajar. Y mi papá, gracias a Dios mi papá está con sus otras 2 hijas, así que eso es lo maravilloso de la familia, igual que pudo estar más
días de lo planeado. Tenía planeado 15 días y al final se quedó más de un mes. Y así que un besito enorme para mi hermana, que mañana van viajando para Australia. No, mañana, dice mi hermana, ahí está escribiendo. Aquí estoy en Buenos Aires, mañana salimos. Así que un besito a mi hermana, un besito a mi cuñado igual, abrazos a Rosy y a Raquel, que mañana viajan. Nos acompaña también la hermana Gloria Zúñiga de Temuco. Dios les bendiga también, un abrazo para usted y su esposo. Patricio dice, aquí con unas ricas sopaipillas. Ay, ¿quién como él? ¿Quién como él? Comiendo sopaipillas. Bueno, ¿Quién espero como que las él? disfrute, Noah. Sí. Sopaipillas con tomatitos picados. No, con tomatitos picados. Sin cilantro. Sí. Dios le bendiga también al pastor Patricio. Sí. Muy bien. Yo los invito entonces para poder estar reflexionando en torno a la palabra del Señor. Y les invito el día de hoy a abrir sus Biblias allí en Filipenses capítulo 1, versículo 12 en adelante. Filipenses capítulo 1, versículo 12 en adelante. Vamos a tener un tiempo de oración para encomendar este tiempo al Señor, para encomendar nuestras vidas al Señor. Les invito a inclinar sus rostros. Poderoso Dios, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Queremos pedirte, Papito amado, que tú nos guíes con tu Espíritu Santo para poder reflexionar en torno a tu palabra, que ésta pueda transmitir un aprendizaje para nuestras vidas en este tiempo, Señor. Te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas fortalecer la vida de aquellas personas que están sufriendo en este tiempo, producto de la enfermedad, quizás producto de la cuarentena, quizás producto de pérdida de trabajo. Señor, tú conoces cada una de las realidades, Papito amado. Yo te ruego que tú obres en las personas, mi Dios. Papito amado, aquellas personas que están sufriendo producto de esta pandemia, rogamos que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos también y los sanes en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por ellos. Papito amado, queremos pedirte por la iglesia a nivel mundial, Señor, que la iglesia pueda seguir buscando tu presencia en sus hogares, Señor, en el estudio de la palabra, de la oración, mi Dios. Bendice a las familias, Papito amado, provéeles la dirección de tu Espíritu para que te puedan buscar allí en sus hogares, Señor, puedan estar orando y estudiando tu palabra. Gracias por este tiempo que tú has permitido estar en nuestros hogares, que es un tiempo valioso para nosotros en el área espiritual, en el área familiar también. Gracias, mi Dios, por todo. Encomendamos este tiempo en tus manos. Bendice a cada persona que en esta hora está escuchando este tiempo, viendo esta transmisión. Señor, bendice sus hogares y sus familias en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Déjate acá. Bueno, estimados, les invito por favor que me acompañen al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12, por favor. Filipenses, capítulo 1, versículo 12 hasta el 26. Saludamos a Claudio Paillao también, que nos está viendo. Dios te bendiga. Bien, entonces leamos por favor allí, acompáñenme con sus Biblias, Filipenses 1, versículo 12 al 26. Dice la Biblia: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones.
pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Hasta ahí la palabra del Señor. Para mí el vivir es Cristo, dice el título allí en esta Biblia. Vamos a reflexionar un poco en lo que significa este tema del avance del Evangelio. Warren Wiersbe dice en este pasaje: se busca pioneros. Y vamos a ver más adelante por qué Wiersbe le llama de esta manera: se buscan pioneros. Más que todo, el deseo de Pablo como misionero era la de predicar el Evangelio en Roma. Y les escribe allí al principio del libro a los Romanos, capítulo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia, paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y allí les empieza a escribir, estoy en el libro de Romanos, capítulo 1 allí, y vuelvo a Filipenses. Pablo les escribe a los romanos una carta y les dice que su deseo es visitar Roma para transmitir el Evangelio allí. Pablo pretendía ir como misionero a Roma y fue como prisionero. Qué interesante esta paradoja del ministerio del apóstol Pablo. Pretendiendo ir a predicar a Roma, fue a testificar. Qué interesante. Fue a predicar. Su deseo era ir a predicar, pero fue a testificar, a comparecer ante el emperador. Entonces, vemos allí cómo Pablo anhelaba estar en Roma para predicar el Evangelio Santo de Jesucristo. Recuerden que ya había una iglesia establecida ahí en Roma, habían cristianos, y Pablo quería transmitirle algún don espiritual, como dice la Biblia allí en Romanos, pero fue como un prisionero. Y estando allí en Roma en calidad de preso, él se propone escribir una carta a la iglesia que lo estuvo apoyando, como bien había mencionado en las otras predicaciones. Y esta iglesia era la iglesia que estaba allí en Filipos, la iglesia que lo había apoyado económicamente y espiritualmente con su dinero, y también con sus oraciones habían sostenido el ministerio del apóstol Pablo.
Allí nosotros entonces vemos 3 puntos importantes en este pasaje que acabo de leer. Lo primero que vemos son las cadenas del apóstol Pablo, versículo 12 al 14. Allí vemos las cadenas del apóstol Pablo. El mismo Dios que usó la vara de Moisés, que usó los cántaros de Gedeón, la honda de David, es el mismo Dios que usó las cadenas del apóstol Pablo. Y los romanos quisieron atar al apóstol con esas cadenas, pero con esas cadenas el apóstol Pablo encontró la libertad de poder predicar el evangelio. En el versículo de 2 de Timoteo capítulo 2, 9, allí Pablo escribe, ya escribiendo su última carta, dice: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, dice. Es decir que el apóstol estaba preso, pero la palabra de Dios no está presa. Como alguien escribía una frase hace un tiempo en el Facebook, que cerraron los templos, pero la Biblia todavía sigue permaneciendo. No podemos hacer cultos en el templo, pero la palabra de Dios no está cerrada, no está encadenada, no está sujeta a cuarentena. La palabra de Dios sigue siendo una palabra viva y eficaz, y nosotros la podemos predicar, la podemos anunciar. Quizás nosotros no podemos ir al templo, pero podemos seguir anunciando el Evangelio Santo de Jesucristo y podemos seguir predicando el Evangelio. Al igual que el apóstol Pablo estaba preso, pero seguía predicando. Él decía: la palabra de Dios no está presa. Así que les animo, hermano, a aprovechar este tiempo en el que podemos llegar a más personas todavía a través de las redes sociales. Así que les animo, estimados. Quizás usted se queja que no puede ir a la iglesia, o algunos no. Quizás para algunos dice: mejor que cerraba la iglesia porque ya estaba cansado de ir. Pero quizás a algunos les duele todavía no poder asistir a la iglesia, pero la palabra de Dios está libre. Nuestro acceso al Padre está libre. Podemos ir a Dios en oración, porque nuestro Señor se ha encargado de que podamos tener las cosas necesarias para comunicarnos con Él en este tiempo, y su palabra está libre. Gloria sea a su nombre. Para empezar, estas cadenas proveyeron a Pablo de la oportunidad de estar en contacto con los perdidos. Estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Los guardias se cambiaban cada 6 horas, lo cual significaba que Pablo podía testificarle por lo menos a 4 hombres al día. No sé si notaron bien estos datos. Estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas al día. Los guardias se cambiaban cada 6 horas, lo cual significaba que Pablo podía testificar por lo menos a 4 hombres al día. Mire qué interesante esto. Pablo podía predicarle a 4 hombres al día, por lo menos, más las visitas que recibía. Pero los 4 soldados, yo me imagino que Pablo les predicaba a los 4 que estaban encadenados con él. Imagínate la vida de los soldados que veían a este hombre orar sin cesar. Usted recordará la ocasión en la que Pablo y Silas estuvieron presos, y la Biblia dice que cantaban himnos al Señor. Entonces, al igual que aquí en Roma Pablo preso, yo creo que él oraba y cantaba, y los soldados tenían que, entre comillas, soportar a este preso que cantaba y que oraba al Señor. Entonces Pablo siempre estaba transmitiendo, siempre estaba predicando el Evangelio, siempre estaba testificando. Imagínese el testimonio de Pablo, imagínese el testimonio que recibía la gente de un encadenado, de un preso, viendo que
alababa y bendecía el nombre del Señor y que se gloriaba en sus cadenas. Entonces, esto era de testimonio para las personas, y así debe ser la vida del cristiano. La vida del cristiano debe ser una vida gozosa. No podemos darnos el lujo de quejarnos por nuestra condición, porque el Señor está con nosotros en todo momento. Él lo prometió en su palabra. Y el apóstol Pablo allí nos da un ejemplo de esto. Podemos ver también que el secreto era que Pablo, como lo dije en la primera exposición de este libro, Pablo tenía una mente sencilla. Y volviendo un poco a este tema de que no debemos andarnos quejando por nuestra condición, por lo que estamos viviendo, debemos pensar que a veces Dios tiene que poner cadena a sus hijos para llevarlos a realizar un avance pionero, cosa que no podría hacerse de otra manera. Y quizás la única forma de que Pablo pudiera llegar a Roma fue a través de las cadenas. Y uno diría, ¿pero cómo? Si era un siervo de Jesucristo, era un siervo del Señor, ¿cómo es posible que hubiese llegado a Roma en cadenas? Las madres jóvenes pueden sentirse encadenadas a su hogar por el cuidado de sus hijos, pero Dios puede usar estas cadenas para alcanzar a la gente con el mensaje de salvación. Hoy me puedo imaginar a las madres que estaban acostumbradas a trabajar. Esas madres que dejaban a sus hijos en el jardín en la mañana y volvían a buscarlo en la tarde, o muchos quizás al cuidado de los abuelos dejaban a sus hijos allí durmiendo y después volvían en la tarde. Pero hoy el asunto no es así. Hoy tienen que estar todo el día con sus hijos. Aprovechen esto. Algunos dirán, esto es una tortura. Pueden ser como las cadenas del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo le dio otro significado a estas cadenas. Piensen, estimados padres, piensen el provecho espiritual que este tiempo en casa puede llevarles a sus hijos. Enseñarles a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a leer un libro con ellos. Hay múltiples formas de aprovechar esto. Susanna Wesley fue madre de 19 hijos. Y obviamente antes de los días de las lavadoras automáticas y de los pañales desechables. ¿Se imaginan 19 hijos? Sin lavadora, sin paños desechables y sin muchas otras cosas. Allá por el inicios del 1700. Su último hijo nació en 1703. Su último hijo se llamaba John Wesley. Y Susanna Wesley, la madre de 19 hijos, imagínense cómo lo habrá hecho en ese tiempo. Pero se las ingenió, porque de esta familia vinieron dos grandes hombres de Dios que fueron John y Carlos Wesley. En nuestros himnarios, himnos de la vida cristiana, hay algunos himnos escritos por Carlos Wesley. Y todos, la mayoría, sabemos quién era John Wesley, su hermano. Un tremendo predicador británico. La historia dice que estos estremecieron las islas británicas. Recuerde que a las 6 semanas de haber nacido, un mes y medio, Fanny Crosby quedó ciega. Pero aún así, siendo joven, tuvo la determinación de no ser confinada a las cadenas de la oscuridad. A su tiempo vino a ser una fuerza poderosa para Dios a través de sus himnos y cantos evangelísticos. Fanny Crosby, aquella escritora que yo siempre he traído a colación, la que escribió entre otros himnos En Jesucristo fuente de paz, Alabad al gran Rey, Avívanos Señor, y muchos otros que escribió
Fanny Crosby. La historia nos dice que escribió más de 3000 himnos y a las 6 semanas de haber nacido quedó ciega. Pero las cadenas de la oscuridad no la ataron a ella. El secreto entonces, como digo siempre, del apóstol Pablo era una mente sencilla. Una mente sencilla es considerar que todo lo que nos pase puede redundar en mayor provecho para el Evangelio Santo de Jesucristo. A donde nos lleve las circunstancias, entre comillas, adversas, sepa Dios cuáles son los planes. Porque Dios dice, Jeremías 29, 10 y 11, yo sé los planes que tengo con vosotros y son planes de bien, no planes de mal. Entonces, si yo voy a tal lugar, aunque sea en calidad de preso o en calidad de enfermo, algo quiere el Señor. Como mi mamá siempre decía que cuando ella caía hospitalizada, alguien necesitará escuchar el Evangelio allí en el hospital, decía ella. ¿Cuántos de nosotros pensamos que todo lo que nos sucede puede ser en beneficio del Evangelio? Algunos dirán es una tortura estar hospitalizado. Para mí sería una tortura estar hospitalizado a esta altura de mi vida. Pero Dios sabe los planes. A veces el Señor nos va a llevar o nos va a sacar de nuestro lugar para ir a predicarle el Evangelio a una sola persona. Recuerde el caso de Felipe. Felipe estaba haciendo de bendición allí en Samaria. Toda Samaria había creído a la predicación de Felipe y el Espíritu lo saca y lo lleva al desierto a predicarle a una sola persona. Pero esa persona después logró llegar a miles. Andrés se nos menciona que llevó a una persona a Cristo y esa persona fue Pedro, y después en su primera exposición allí estaba ganando 3000 almas para Cristo, luego 5000 y después se convirtió en uno de los pilares de la iglesia. Solo Dios sabe. Pero nosotros debemos esforzarnos en llevar el Evangelio Santo de Jesucristo porque no sabemos cuál va a ser el resultado de la otra persona. Si yo en mi vida espiritual gano uno para Cristo, ese uno puede ganar miles. Solo Dios lo sabe. Por eso, el apóstol Pablo aquí dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, no era que Pablo solamente estuviera preso. Cuando uno lee el libro de los Hechos, ve todo lo que Pablo pasó para llegar a Roma. Naufragó, se fue con otros reos también, lo cual pudo haber sido peligroso. Fueron muchas cosas. Estuvo en una isla, en la isla de Malta allí, y el Señor le permitió también predicar el Evangelio allí. Por eso Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. A mí me gusta mucho cuando escucho los testimonios de los hermanos que dicen, el Señor me permitió padecer esta enfermedad y allí en el hospital yo pude transmitir las verdades de Cristo, yo pude transmitir paz. He escuchado muchos testimonios de hermanos y hermanas que estuvieron padeciendo cáncer, pero que el Señor les permitió estar en casas de acogidas y allí compartir el Evangelio Santo de Jesucristo. O en los viajes al hospital compartir, qué sé yo, una taza de café, un sándwich con los que acompañaban a otros familiares y así, y darle una luz de esperanza. Decirle a los otros, yo también estoy viviendo lo mismo que tú, pero Jesucristo es mi paz. Qué tremendo es eso, el poder saber que Jesucristo es nuestra paz. Que saber que las aflicciones que vivimos quizás es para el avance del Evangelio, como Pablo lo estaba viendo aquí. Voy a leer la historia de un hombre que tuvo un accidente automovilístico. Y dice este hombre, cuando me recuperaba en el hospital del accidente automovilístico, recibí una carta de una persona desconocida, cuyas palabras me alentaban mucho.
De hecho, recibí varias cartas de él y cada una era mejor que la anterior. Cuando me recuperé lo suficiente, lo conocí personalmente. Me maravillé, dice el autor, al descubrir que era ciego, diabético e impedido trabajar por tener una pierna amputada. Entre paréntesis, más tarde, también le amputaron la otra pierna. Y aún así, cuidaba de su anciana madre. Si algún hombre llegó a tener cadenas, éste las tenía, dice. ¿Qué hace que una persona que esté impedida de trabajar, que padezca enfermedades, aliente a otra persona? ¿Qué hace que la persona pueda tener tal capacidad de alentar a otros que no están tan mal como él? Cristo. Esa es la respuesta. Cristo. El autor dice, pero si alguna vez alguien fue libre para ser pionero del Evangelio, este hombre lo fue. Él tenía oportunidades para hablar de su fe en Cristo en las escuelas secundarias, en los centros deportivos y en otras reuniones que habrían permanecido cerradas para un ministro ordenado. Mi amigo tenía la mente sencilla, vivía para Cristo y el Evangelio. Por consiguiente, él compartía del gozo del progreso del Evangelio. Y algunos se quejan por cuestiones tan sencillas. Si usted ha leído alguna vez la historia de el pastor, evangelista, misionero, himnólogo Juan Romero, que cantaba Eran 100 ovejas. Él en la historia, en un libro, creo que en algún momento lo leí, mi mamá parecía que tenía un libro de él en casa y yo leía. Me gustaba leer mucho y mi mamá, gracias a Dios, siempre tuvo libros. Entonces leí la historia de Juan Romero y un momento de su vida en el que ellos se estaban preparando para salir como misioneros a un país lejano y se les impidió salir del país porque uno de los integrantes de la familia era una persona minusválida y era su hija. Entonces se les negó la salida, tenían todos los pasajes comprados y les impidieron salir. Entonces la niña le dijo que, le dice, padre, yo sé que no pudimos salir por mi culpa, por mi enfermedad. Y la niña le dice, pero yo estoy rogando a Dios que me lleve para que ustedes puedan salir a compartir las bondades de Cristo. Y su padre, el pastor Juan Romero, le decía, no es así, hijo, no te preocupes. El Señor sabe los planes. Y ella le dice, no, papá, yo ya lo entiendo, le dice. Y yo solo espero que Dios venga a buscarme para que ustedes puedan salir y predicar el Evangelio. Pasado el tiempo, falleció su hija. Y allí en su lecho de muerte le dice a su padre, le dice, veo a Jesús que viene a buscarme. Y ustedes pueden salir, le dice. Y Juan Romero decía en su libro, me dieron ganas de salir corriendo para poder decir a la gente, ir a buscar a la gente que viniera a ver cómo moría un cristiano. Con una paz. Y así debe morir el cristiano, con la paz de saber que se va a los brazos de Cristo. Pablo aquí estaba preparado para morir, él decía, para mí el morir es ganancia, o sea, yo estoy feliz de morir, pero me quisiera quedar porque quiero predicar el Evangelio. Entonces, muchas veces la adversidad que nosotros enfrentamos, yo siempre trato de pensar y de decir esto, hay personas que están peores. Siempre digo esto. Uno dice, me falta plata. Hay personas que están peores. No tengo buena salud. Hay personas que tienen peor salud. Y así. Porque debemos ser conscientes de lo que tenemos en Cristo Jesús. Y de lo que somos.
Lo segundo que vemos allí son los críticos de Pablo, versículo 15 al 19. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y allí vemos entonces a los críticos del apóstol Pablo. Es difícil creer que alguien se opusiera a Pablo, pero hubo creyentes en Roma que sí lo hacían. Las iglesias estaban divididas. Algunos predicaban a Cristo sinceramente, queriendo que la gente se salvara. Otros predicaban a Cristo hipócritamente, queriendo hacer la situación más difícil para Pablo. El hecho es que había una lucha allí, y mucha gente que estaba en las iglesias querían complicar la existencia de Pablo allí en la cárcel, pero obviamente Pablo no les permitió todo esto. Debemos notar que los críticos de Pablo también están hoy día. No están criticando a Pablo porque el apóstol Pablo no está, pero ese espíritu criticón, ese espíritu de contradicción está vivo todavía, existe. Ese espíritu de contradecir la predicación del evangelio aún la podemos ver. Y tal como Pablo decía aquí, algunos predican a Cristo por envidia, por contienda, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo te resultará en mi liberación. Pablo se gozaba de que Cristo fuera predicado, pero ojo con quienes predican a Cristo de esta manera. Todos recibirán su justo pago algún día, y yo oro para que la venda de los ojos de aquellos que escuchan aquellas predicaciones tergiversadas del evangelio sean abiertas, para que puedan encontrar luz en el caminar santo. ¿Puede haber diferencias entre un ministro y otro? Sí, claro que puede haber diferencia. Yo les hablé de Carlos Wesley, o Charles Wesley, como quieran llamarle. John Wesley, perdón. Avivador de allí del siglo XVIII en Inglaterra. Y Jorge Whitefield, el evangelista. Este evangelista que llevó a miles a los pies de Cristo. John Wesley igual. En algún tiempo ellos predicaron juntos el evangelio. Los tres, entre John Wesley, Charles Wesley y Jorge Whitefield, predicaban juntos el evangelio, pero tuvieron sus diferencias. Y al final cada uno tomó por su lado y siguieron predicando el evangelio. Pablo y Bernabé también tuvieron su diferencia en el ministerio. Recuerden el episodio porque Juan Marcos los había abandonado y después Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo no, porque este me abandonó. Entonces Bernabé y Pablo se separaron y Bernabé fue a buscar a Juan Marcos y Pablo llevó a Silas, después a Timoteo. Hicieron su camino separado, pero no hubo contradicción entre ellos, no hubo pelea, pero había diferencia. Diferencia entre ministros van a haber siempre. Pero yo siempre digo una cosa, estimados, que las formas no nos separen. Que los hechos culturales no nos separen. Que seamos unidos por la palabra de Dios, que eso es lo más importante. Que si este pastor predica muy fuerte, no, que este otro es muy pasivo, que este usa corbata, es que este no usa corbata, es que el pastor, mire, está con un polerón, es que el otro sí se pone corbata y camisa. Esas son cuestiones triviales. Eso no puede ejercer diferencia. Cuando tenemos diferencias que son dignas de destacar, son la diferencia, por ejemplo, que este pastor niega la resurrección de Cristo. Eso sí es una diferencia. Eso sí es una contradicción. Pero no nos vamos a discutir por cosas tan sencillas como si uso corbata o no uso corbata, o que si dejo el púlpito y me pongo a caminar, o que si predico con el celular y no con la Biblia. Por si acaso estoy con la Biblia.
Pero se dan cuenta que esas diferencias que nos dividen, bueno, Whitefield y John Wesley tuvieron sí diferencia. Y la historia nos dice que alguien le preguntó a Wesley si esperaba ver a Whitefield en el cielo. Y el evangelista contestó, no espero verlo. Entonces, ¿no piensa que Whitefield es un hombre convertido?, le dijo el que le preguntaba. Oh, claro que sí, es un hombre convertido, dijo Wesley, pero no espero verlo en el cielo porque él estará tan cerca del trono de Dios y yo tan lejos que no espero verlo. Eso contestó. Aunque no coincidía con su hermano en varias cosas, Wesley no tenía envidia en su corazón ni buscó oponerse al ministerio de Whitefield. Eso hace la diferencia, ¿cierto? No coincidían en algunas cosas, pero nunca envidiaron los ministerios de los otros y no se oponían. Podemos pensar diferente al otro, pero no podemos predicar un evangelio diferente. No que haya otro, si es verdad eso. Pero ¿cuántos están predicando otras cosas? Pero que no nos cause división aquellas cosas culturales o triviales. Lo tercero que vamos a ver allí es la crisis de Pablo, versículo 20 al 26. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, dice el apóstol Pablo allí versículo 20 en adelante. A causa de sus cadenas Cristo fue conocido, como dije anteriormente, versículo 13, y a causa de sus críticos Cristo fue predicado, versículo 18. Mas a causa de la crisis de Pablo Cristo fue magnificado, como leí recién en el versículo 20. Era posible que Pablo fuese hallado traidor a Roma y ejecutado. Recuerden que Pablo era un ciudadano romano y por algo iba a ser enjuiciado allá en Roma y se le dio el privilegio de comparecer ante César, privilegio que tenían solamente los romanos. ¿Cristo necesita ser magnificado? Después de todo, ¿cómo puede un ser humano magnificar al Hijo de Dios? Las estrellas son mucho más grandes que los telescopios. Sin embargo, los telescopios las magnifican y las acercan a nosotros. El cuerpo del creyente tiene que ser un telescopio, el cual acerca a Cristo a la gente. Se supone que la gente tiene que ver a Cristo en nosotros, en nuestras acciones. No solo en lo que predicamos, sino en cómo vivimos. No puede haber diferencia entre nosotros. En el trabajo soy una cosa, porque no estoy en la iglesia, y en la iglesia soy otra cosa, porque ahí soy cristiano. No existe tal cosa, estimados. Somos cristianos. En donde estemos somos cristianos. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros, tanto en la iglesia como en el trabajo. Nuestros vecinos tienen que ver a Cristo en nosotros. ¿Cómo estamos con eso? ¿La gente está viendo a Cristo en nosotros? ¿Estamos obrando tal cual telescopio acercando la majestuosidad de las estrellas a nuestras vistas? ¿Estamos haciendo eso con Cristo nosotros? Para la persona común, Cristo es un personaje nebuloso que vivió hace siglos. Mas cuando un inconverso observa a un creyente pasar por una crisis, puede ver a Cristo magnificado y mucho más cercano. Para él, para el creyente, la mente sencilla, Cristo está con nosotros aquí y ahora. La gente va a notar la diferencia en nosotros cuando pasamos por las crisis. Cómo enfrentamos la crisis dice de lo que es Cristo en nosotros, o quién es Cristo.
Jesucristo dijo, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes aclara esto y dice, yo tengo toda potestad, dice, toda potestad me ha dado los cielos y la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos, prediquen el evangelio, bauticen, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en medio de la crisis, ¿Cristo está con nosotros? Obviamente que sí. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante la crisis? Porque la gente nos observa en todo. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas parecen ir mal. Cristo está con nosotros y la gente también nos ve. El telescopio acerca las cosas distantes y el microscopio hace que las cosas pequeñas se vean gigantes. Para el inconverso Cristo es muy grande, otras personas y otras cosas son mucho más importantes. Mas cuando el inconverso observa al creyente pasar por una crisis, debe ver cuán grande es Cristo en la realidad. El cuerpo del creyente es una lente que hace que Cristo pequeño pueda verse grande y a un Cristo distante que pueda verse más cercano. Ese es usted y ese soy yo. Que podemos hacer de un Cristo distante y lejano, hacerlo cercano. Y de un Cristo quizás en la nebulosa allí, aclararlo y acercarlo a la vista del ser humano. Entonces, estimados, la crisis es una oportunidad para nosotros para mostrar cuán grande es nuestro Dios. La crisis de Pablo fue una oportunidad que tuvo para predicar el Evangelio Santo de Jesucristo. Y la crisis también tiene que ser una oportunidad para nosotros predicar el Evangelio Santo de Jesucristo. Hoy estamos viviendo tiempos de crisis. Es una gran oportunidad. La crisis es oportunidad. Y debemos aprovecharla. Y el Señor nos está dando esta oportunidad valiosa, la de predicar el Evangelio a tantas personas como se pueda. Por eso yo siempre les animo, compartan las predicaciones. Estas después están en internet, las pueden compartir, las pueden ver. Yo recibo mensajes por ahí donde me dicen que al otro día o 2 días después o la semana después, tu pastor, estuve viendo su predicación. Y gracias a Dios por esa oportunidad. Que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado. Pablo estaba ya a poco tiempo de su partida y él aprovechó esta oportunidad para escribirle a sus amigos allí en la iglesia en Filipos. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger entonces. ¿Por qué? Porque si Él está vivo, obviamente sigue predicando el Evangelio, entonces es provechoso. Pero también anhelo estar en los brazos de mi Salvador, decía el apóstol. Así que no sé qué escoger. Para mí es lo mismo. Yo si muero estaré en los brazos de mi Salvador, gloria sea su nombre. Si me quedo acá seguiré predicando el Evangelio. Si el Señor le place que yo siga con vida, lo seguiré haciendo. Si el Señor le place llevarme, bendito es el nombre del Señor, que hace todas las cosas perfectas. Le invito a orar. Y que podamos reflexionar en estas 3 cositas que estuvimos viendo. Las cadenas del apóstol, los críticos del apóstol y la crisis del apóstol. Allí en estos versículos del 12 al 26 de Filipenses capítulo 1. Que el Señor nos permita a nosotros poder considerar la crisis que estamos viviendo. No estamos encadenados. Pareciera que sí, porque no podemos salir, no podemos ir a visitar, no podemos ir al templo. Pero como el apóstol Pablo dijo, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios sigue estando libre. Gloria sea el nombre del Señor. Oremos, estimados. Poderoso Dios, alabamos tu nombre. Exaltamos el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Porque a pesar de las circunstancias de adversidad, a pesar de la crisis que estamos viviendo, tú estás siendo exaltado, Señor. Por eso te alabo, papito amado.
porque tú no permites, Señor, que nos quedemos sin alimento espiritual, Señor. Tenemos tu palabra, papito amado. Tenemos el acceso libre al Padre por medio de la sangre preciosa de Jesucristo derramada allí en la cruz del Calvario. ¿Qué más vamos a pedir, Señor? En ti lo tenemos todo, papito amado. Te anhelamos, Señor, te bendecimos en esta hora. Y ruego, papito amado, que el poder de tu Espíritu Santo sea en nuestras vidas, Señor, usándonos para seguir predicando el Evangelio Santo de Jesucristo a las personas en necesidad en este tiempo, Señor. Papito amado, ruego también que tú proveas para las despensas de aquellas familias que están padeciendo necesidades en este tiempo. Quizás algunos padres de familias han perdido su fuente de trabajo, Señor. Obra allí, mi Dios. Tú tienes poder para hacerlo, Señor. Tú no dejarás a nadie huérfano, Señor, y no permitirás que le falte el alimento a tus hijos, mi Dios. Rogamos por aquellos que están padeciendo enfermedades también, que tú pongas tu mano poderosa y sanadora sobre ellos, en el nombre de Jesús. Aquellos, papito amado, que están contagiados con esta pandemia, Señor, sean sanados en el nombre de Jesús. Fortalecidos, papito amado. Yo oro, Señor, por algunos de mis amigos que están contagiados por COVID-19, Señor. Papito amado, yo te ruego que tú les visites allí en el hospital donde ellos están ahora. Que sean bendecidos, que puedan ver tu mano poderosa, Señor. Tú tienes poder para sacarlos de allí, Señor, del estado en el que están, Señor. Tú tienes poder, papito amado. Para ti no hay nada imposible. Yo oro por ellos para que puedan ver tu gloria y tu poder, Señor. Bendice a sus familiares también, Señor, para que sean fortalecidos en ti y en el poder de tu fuerza, papito amado. Oro por los pastores también para que sigan predicando tu palabra fielmente, Señor. Oro para que tú les des palabra en el Espíritu Santo, Señor, para que tú les des unción para predicar tu palabra y llevar ánimo a aquellos que están desanimados, Señor, para llevar libertad a los que están cautivos, Señor, para llevar una luz de esperanza a aquellos que no tienen ninguna, Señor. Que la predicación de tu palabra corra en este tiempo, Señor. Gracias, mi Dios. Te ruego una bendición sobre todos los hermanos que están viendo en esta hora y que han escuchado tu palabra. Que puedan regocijarse en ella, Señor, y ponerlas por obra en sus vidas. Gracias, mi Dios, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, estimados, en este tiempo. Sean bendecidos. Sean fortalecidos. Gracias porque sabemos que el Señor está con nosotros, que es lo más importante. Bien, saludos a quienes estuvieron acompañándome en este tiempo. La hermana Mirna Maldonado, hermano Liu Busto, Karen Montanari, Dios te bendiga. Rosita Aguilera, Dios te bendiga. Ana Maldonado, mi mamá, bendiciones, mamá. Familia Kidel Saavedra, Dios les bendiga. Natalia Silva, Dios te bendiga. Robert Peñán, Marcela Puga, bendiciones. Mi hermana Leila, bendiciones. Y creo que ahí están todos los que me estuvieron acompañando. Jacqueline Camaño, que el Señor les bendiga también. Lisa Janet, mi hermano también, Dios te bendiga. La Sim de Ñuñoa, que Dios les bendiga también. Gracias por estar acompañando. Ahí el pastor Juan Roberto, la hermana Norita, Dios les bendiga. Gladys Peña, bendiciones. Paulina Camaño, bendiciones. Juan Carlos Torres, bendiciones. Freddy Chávez, gracias, hermanos, por sus bendiciones también. Que el Señor les bendiga. Y así. Bueno, el día domingo a las 5 de la tarde estaremos transmitiendo para los niños el programa de niños. Recuerden que son martes, jueves y domingo. Eso mismo. Así que un avisito a todos los papis si nos están mirando por ahí. Espero que sí. ¿Alguno que se habrá conectado por ahí? Yo creo. Así que un avisito que tengo para los papis para el domingo, lo voy avisando antes.
Vamos a hacer una... ¿Podría decir manualidad? No creo. ¿Qué No. podría decirse? No sé cómo llamarle. Vamos a trabajar en la cocina. Vamos a trabajar en la cocina. Yo, la experta en cocina. Vamos a trabajar en la cocina el domingo, así que necesito que de los papis, ¿sí? Que están ahí atrás en la casa, y necesito que tengan las siguientes cosas para el domingo. Obviamente los niños tienen que estar con sus papás porque no pueden estar en la cocina solos. Obvio. No pueden cocinar solitos. Así que todo esto es con Vamos a ayuda de los papis. trabajar en las artes culinarias. Eso mismo. Ustedes conmigo y yo con ustedes. Así que necesito que tengan para el domingo, vayan anotando, ¿sí? Ahí pueden estar anotando enseguidita, y es ¿cómo se diría esto acá? ¿Margarina? En margarina. Margarina. ¿Ok? Margarina, azúcar impalpable. Azúcar flor. Ay, sí, perdón, soy muy argentina. Margarina, azúcar flor, un huevo, ralladura de naranja, si tuvieran, o de limón. O limón, sí. O limón, ¿sí? Polvo de hornear, Sí. también. Sal, harina y un dulce rico como el de membrillo. ¿Listo? Margarina son 150 gramos. Azúcar flor 100 gramos. Un huevo, ralladura de naranja, polvo de hornear, una cucharadita. Sal, media cucharadita. Harina, eso, 1 kilo. No, 250 gramos. Harina, 250 gramos. Y dulce membrillo, 150 gramos más o menos. Eso mismo. Para el domingo. Tienen que tener estas cositas porque vamos a trabajar el domingo. Así que eso por mi lado. Muy bien, entonces a los papitos que están viendo, para que el día domingo puedan acompañar a sus niños y puedan trabajar juntos en la cocina, nosotros también lo vamos a hacer desde acá para trabajar juntos, ¿ya? Para que podamos elaborar algo rico para comer, ¿ya? Tiene que ver mucho con la lección, ¿no? Sí, tiene que ver con obviamente que tiene que ver con la lección. Todo. El Señor a nosotros nos ha bendecido con dulce de membrillo muy rico, así que gracias a los hermanos que nos han dado allí dulce. Así que ya que se está integrando acá Paulina Sarabia, te perdiste todo lo del domingo. Para tener para María Isabel ahí el domingo necesitamos tener algunas cositas para hacer la actividad. Vamos a cocinar, así que díganle también, Paulina Sarabia, también dile a tu hija que vamos a cocinar con Fernando el domingo. Muy bien. Después, saludos a mi sobrina Javiera igual. Dios te bendiga, que estés bien allí en el campo junto a tu familia. Bendiciones. Dice, hola tío, soy la Javi. Saludos. Si cualquier cosa, si no llegaron a anotar las cosas para el domingo, me escriben por WhatsApp. O le escriben por WhatsApp a la pastor y ya tenemos las cosas ahí hechas para que ustedes puedan tener las cosas para el de Nivemi el día domingo. Así empezamos a hacer algo en la cocina. ¿Listo? Ese día van a tener que estar con los papis, ¿sí? Cocinar con los papis también y con nosotros. ¿No es cierto? Así es. Muy bien, gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Nos encontraremos entonces el día domingo a las 5 de la tarde y también a las 20 horas. Y les recuerdo a los maestros de escuela dominical que el domingo a las 11 también nos estamos reuniendo a través del Zoom. Así Muchas bendiciones, un abrazo para cada uno de ustedes. Un abrazo igual.